Bueno, lo hemos comentado desde el principio del programa, la presencia del presidente de la Central de Trabajadores, Fernando Pereira, esta mañana. Primero que nada, como siempre, la bienvenida y los buenos días, Fernando. Muchas gracias, un placer de verdad. Bueno, y le decía a la gente, estamos como muy metidos en tema porque ya desde temprano hemos más o menos brindado esa suerte de cartelera de lo que iba a ser y de lo que está haciendo esta movilización de 9 a 13 en este jueves. Ayer tuvimos aquí al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, estuvimos obviamente dialogando largo y tendido sobre la situación que se vive a nivel de los consejos de salario. Y bueno, viene bárbaro tener con tan pocas horas de diferencia entre un día y otro la visión de los trabajadores, aunque ayer, debo ser muy honesto, fue muy mesurado, muy ponderada la opinión por parte del presidente de la Confederación, aunque poniendo como el alerta o el ojo o la visión en lo trancado que está el tema de los consejos de salario. Podríamos decir que en eso tienen una coincidencia. Sí, están trancados. Yo parto de la base de que las cámaras empresariales nunca hasta ahora, por lo menos de 2005 para acá, habían colocado una plataforma tan dura. Por ejemplo, discutir el tema de las horas extras o la media hora de descanso o algunos beneficios que los trabajadores tienen. Y eso supone, obviamente, intentar que alguna de las conquistas tengan regresividad. Y obviamente eso en sí mismo genera un trancazo en la negociación colectiva, porque nadie está dispuesto a dejar lo que se conquistó luego de décadas de lucha, ¿no? Entonces, la racionalidad en el diálogo implica asumir cuál es el punto de partida, en qué país vivimos. Yo entiendo que se pararon varios economistas a decir que Uruguay iba a entrar en recesión. Pero no solo no entró en recesión, sino que tuvo 2 trimestres consecutivos de crecimiento de 2,5. ¿Hasta dónde Ahora, ayuda esa la plata región, desaparece. Cuando el Uruguay crece, es que crece la riqueza. Esa riqueza, ¿qué pasa con esa riqueza? Desaparece. En el Uruguay tenemos muy estudiado qué pasa con los pobres. Lo que tenemos poco estudiado, qué pasa con los ricos. Es decir, ¿quién tiene efectivamente el crecimiento del Uruguay? Si hay 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. Si hay un conjunto enorme de jubilados que están con la pensión mínima de 11.000. Digamos, hay un sector de la sociedad que tiene otro nivel de vida. Y acá, en las sociedades que han logrado igualdad social, vamos a ser claros, paga más el que tiene más. Y no se discute. Aquella lógica del derrame de la economía. Y bueno, esa lógica, y pregúntenle la calle, segundo gobierno de Sanguinetti, ¿qué derrame? El primer gobierno de Valle. El derrame fue que quedamos toda la lona, ¿no? 50% de pobreza infantil. Los empresarios que ahora dicen que están en crisis y que, por ejemplo, la política salarial que viene desarrollando el gobierno desde hace años, ayer lo decía el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, que la política salarial de este gobierno, desde que comenzó a gobernar el Frente Amplio, afecta a la competitividad. Entonces mienten, hay crecimiento, pero dicen que no... ¿En qué país querés vivir? Te tenés que preguntar. Si querés vivir en Paraguay, no pasa nada. Va, pagás los salarios que querés, no hay negociación colectiva, no apartás a la previsión social, después esa persona no se va a jubilar. Si ese es el país que queremos... Hay empresarios que se están yendo para uruguayos que están yendo para Paraguay. Pero tienen que explicar que van por eso. Que el problema de la competitividad con Paraguay no tiene nada que ver con ningún otro factor que no sea violentar los derechos de la gente. ¿Ese es el país que queremos tener? ¿Está? Habrá una parte de la sociedad que quiere. ¿Quién es la que quiere? La que tiene todo, ¿no? La que puede mandar a sus hijos al colegio privado si lo desea, la que tiene seguros médicos privados, la que tiene acceso a todos los bienes y servicios, la que no tiene ninguna dificultad. Ahora, nosotros tenemos que defender como sociedad a aquellos que todavía viven en casa de costanero, que tienen techo de chapa o de nylon, que no tienen baño dentro de la vivienda, y al mismo tiempo tenemos que defender como prioridad a aquellos que ganan de 20.000 pesos, que seguramente no les da para vivir. ¿Esto nos convierte en una especie de demonios para la productividad? No. Si hay países en el mundo que han demostrado que con salarios altos son altamente competitivos. ¿Dónde está la diferencia? En que se discute con serenidad cómo se mejora la productividad sin que esto signifique que la gente se enferme, ¿no? Tomando la productividad como productividad. Y en estas discusiones estamos ciertamente atrasados. Pero pensar que la única forma que tiene el Uruguay de competir en el mundo es con bajos salarios es querer parecerse a Paraguay. Digamos, y yo por lo menos no quiero, y yo me imagino que ustedes tampoco, digamos. Si no hay derecho al trabajo, si no protege la salud,
Bueno, el empleo hay que medirlo en su magnitud. A ver, el deterioro actual del empleo no es consecuencia de no haberle podido hacer frente a esas subas salariales, como sostienen los... No, pero ningún empresario deja de tomar un trabajador si gana 17 o 17.500. Ahí hay otras dificultades. Un tema es que medimos la punta del empleo. Por ejemplo, la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron en el sector de la construcción. Pero no se compara el promedio histórico de la construcción, se compara el mejor año de la construcción de la historia del Uruguay con el momento actual. Bueno, eso es una comparación muy mala, de mala calidad, digamos. Y al mismo tiempo se han perdido puestos de trabajo en otros sectores, de apuñados, pero de apuñados que hacen 20.000. Esta es la preocupación central del PCNT. Ahora, ¿qué pasó con el trabajo de 2005 al 2014? Se crecieron en 300.000 puestos los trabajos. ¿Sabe qué pasó en esos 14 años? Crecimiento consecutivo del salario. 56% de aumento salarial y se crearon 300.000 puestos de trabajo. Así que la teoría de que el crecimiento salarial no permite generar empleo se dio de bomba con la realidad. ¿Y cuándo empiezan a perderse trabajo? Cuando los aumentos salariales son menores a esos 14 años. No por esta consecuencia, ¿no? Como consecuencia de la lógica regional, nosotros no nos podemos mudar de región. Vivimos en Argentina con 4.5, Macri, que iba a ser la genialidad para América Latina, que traía el programa de soluciones para la gente, el pueblo, lo poderoso que iba a ser tan positivo para el Uruguay, para el ingreso de turismo, ha colocado un conjunto de políticas restrictivas y de relaciones laborales muy negativas para los argentinos. De hecho, ahí están parando 36 horas algunas centrales, 24 horas otras. Por el otro lado, Brasil, con una crisis política, con el presidente más impopular de la historia de Brasil, que yo además creo que está de forma ilegítima al frente de Brasil, pero que también tiene una circunstancia económica deficiente. Y algunos que son agoreros del facilismo dicen, no, lo que tiene que hacer Uruguay es firmar tratados de libre comercio con China o con quien sea, porque eso permite entrar sus productos con mayor competitividad. ¿Y los vecinos no juegan? ¿Vos decís que haces eso y de Brasil y de Argentina no te genera ninguna dificultad? Bueno, son brillantes, ¿no? Porque para decir esto en términos electorales puede ser que dé muchos resultados, pero en términos concretos, el comercio de mayor valor agregado de Uruguay va a Argentina o a Brasil. Y no es que no estemos desacoplados, es que buena parte de nuestra producción es argentino dependiente o Brasil dependiente. Algunas empresas han abierto al mundo. Cada vez menos, ¿no? Bueno, cada vez menos. Sumados a Argentina... Ha diversificado mucho sí, pero sumados a Argentina y Brasil es más que China. Claro, seguro. Y sumado valor agregado, más que el mundo. Entonces, hay que diferenciar mucho entre aquellas exportaciones que generan empleo y aquellas que no. No porque las otras no tengan valor, porque obviamente también son parte de la riqueza. Pero si querés mirar el trabajo, hay que mirarlo en forma integral. Ahora, hace 2 años... aquello de los desacoplados, entonces no lo llevás vos. No, yo digo que sí, pero si Uruguay está creciendo a 2,5 y Brasil y Argentina están decreciendo, en el caso de Argentina 4,3... Por ese otro canal de comercial tenemos una No, yo lo que digo es que vos no te podés divorciar del mundo. Ajá. Vos tenés un bloque regional y ahí está instalado tu país. Y negociar con el mundo requiere que estés dentro de ese bloque. Y desde ese bloque, negociar con el resto del mundo puede ser diversas formas de integración internacional. Pero fíjate que la negociación con la comunidad europea lleva más de 2 décadas y todavía no hemos logrado llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no es que vos vas a generar tus ventajas y los demás no quieren la de ellos. ¿Verdad? No es que los europeos te dicen, sí, vení con toda tu producción, que acá somos gente abierta. No, son el primer mundo. Y negocian desde la lógica del primer mundo. ¿Y qué quiere el primer mundo? ¿Vivir bien? Digamos, el estado de bienestar del primer mundo se sostiene en cierta medida por las desgracias de otros lugares, ¿no? Entonces, generar políticas que protejan el bloque es absolutamente... Bueno, ustedes me dirán, estamos en el peor momento. Sí, pero no hay forma de salir de ese lugar. Ayer, cuando Humberto refería a la presencia de García Pintos acá en el programa, decía, en materia de política salarial y de negociación colectiva, decía que había que revisar los instrumentos. Lo decía directamente, había que revisar el tema de consejos salarios porque... según lo que decía él, era un palo más hacia el Ministerio de Trabajo y no tanto a los trabajadores. Le hacían el 2-1 el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo y los trabajadores a los empresarios en los consejos salariales cuando había que laudar. Ayer de tarde se lo preguntaba a Murro y se molestó bastante con estos dichos. Bueno, pues yo creo que tenemos el mejor modelo de relaciones laborales de América Latina. Bueno, si yo lo creyera, vos me podrías decir, o vos, que
porque le sirve al PCNT. No, esto es dicho por el anterior director de la OIT, Somavía, y por el actual director de la OIT, Will Ryder, que Uruguay es un ejemplo de modelo de relaciones laborales y diálogo social casi modélico para tomar para América Latina. ¿Por qué en Uruguay vemos mal que la negociación salarial sea de esta manera? ¿Hay alguna lógica que permita decir que las negociaciones salariales están por fuera de la realidad? Si el salario creció en relación a lo que creció la riqueza nacional, no se fue. Si la competitividad no bajó, no es cierto que bajó la competitividad. Si es imposible medir la productividad, porque no se han dado herramientas, porque a las empresas les cuesta mucho dar la información, porque habría que armar un índice como es el IPC para medirla, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y hace 2 años le planteamos a las cámaras empresariales la necesidad de construir un Consejo Superior de Trabajo que atendiera únicamente el tema del trabajo. Y esto es la inversión externa e interna, esto es la formación profesional que se va a requerir para los nuevos puestos de trabajo, esto es tratar de anticiparnos a la reforma 4.0, y le dijimos, lo mejor es colocarlo por fuera de los ámbitos de tensión, que son la negociación por tu salario, porque cuando el trabajador pelea por ganar más, pelea porque sus hijos tengan mejor nivel de atención en salud, porque tengan una mejor vivienda, porque efectivamente no le falte alimentación ni los servicios básicos, por eso está peleando. Pero la pelea es bastante superior, en qué sociedad queremos vivir, ¿no? Nosotros podemos conformarnos con tener 130.000 personas, y entre ellos muchos niños, en situación de pobreza, o podemos decir, no es admisible en un país de 3 millones que haya ciudadanos uruguayos que estén en esas circunstancias. Si decidimos eso, sin vergüenza, todos los partidos políticos y las organizaciones sociales deberíamos decir, hay que invertir mucho en la niñez y sobre todo en la niñez vulnerable. E invertir mucho en la niñez vulnerable implica invertir en las madres, desde la madre cuando está embarazada. No podemos seguir teniendo problemas con niños porque tienen desnutrición o problemas de talla. Entonces, invertir en la niñez debería ser una prioridad nacional. ¿De dónde van a salir esos recursos? Nadie quiere reformar nada. Vos querés reformar la caja militar, que da 600 millones de déficit, o 500 y pico de millones de déficit, no se puede reformar la caja militar. ¿Querés reformar aquí? ¿Querés grabar a los que más tienen? Te dicen, si grabás a los que más tienen no tenemos competitividad. Entonces, ¿qué nos tenemos que resignar? A que esos niños nunca salgan de la situación de pobreza. ¿Me explico? A veces inclusive dejando de lado intereses de los trabajadores, porque cuando uno coloca los intereses de los más débiles, en cierta medida está diciendo, nosotros en algunos sectores estamos dispuestos a esperar, ¿no? Incluso hay sindicatos que hoy la pelea no estaba por el salario, estaba vinculada a una jornada laboral razonable. Digamos, si hay evolución tecnológica, si el desarrollo de esa evolución indica en el mundo que va a haber rebaja de la jornada laboral, ¿por qué no discutirlo esto con tiempo y con sensatez, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa que otra. No en todas las empresas se va a poder hacer una reducción de tal o cual otra forma, porque a veces esto se simplifica diciendo el PCNT plantea bajar de 8 a 6 horas. Y nunca hemos planteado eso, nunca. Hemos planteado, tiene que haber una rebaja de la jornada laboral para que haya un reparto equitativo del trabajo. Y si el reparto equitativo del trabajo no se da, vamos a construir una sociedad muy negativa en el futuro. Y si por el contrario las decisiones políticas van en dirección de que todos tengamos un trabajo adecuado, hay que pensar en el tiempo libre que se hace. Y ahí hay mucho trabajo que se da a la cultura, incluso hay un libro escrito por Enrique Iglesias que se llama Reflexiones, que pone el capítulo cultural como un capítulo esencial en la lógica de captación de puestos de trabajo, no solo de la cultura, sino para que tu tiempo libre sea un tiempo de regocijo, digamos. Cualquier persona que vaya al teatro, yo voy muy seguido, pero cualquiera que vaya sabe que no sale igual que como entró. Nunca sale igual que como entró. Si las personas tienen acceso al teatro, al cine, al ballet, a la danza, al arte plástico, en fin, a la recreación, porque finalmente somos seres humanos que tenemos que trabajar, pero que también tenemos que tener en el ocio un tiempo para disfrutar. Si las personas no buscan la felicidad, ¿qué buscarían? ¿Qué cosa buscarían? Cuando el movimiento sindical levanta esta plataforma, en cierta medida está diciendo, peleemos por una sociedad de mejor calidad. Y esa sociedad de mejor calidad, los que tienen más, tienen que dejar de ser tan avaros, ¿no? No a nivel nacional, en el mundo. Cuando le dan los datos de que los nuevos 1000 millonarios se quedan con la mitad de la riqueza del planeta, yo no sé qué felicidad podrían tener esas personas cuando la otra mitad del planeta, muchos de ellos tienen que vivir por $1 por día y otros morir de enfermedades curables.
de males curables, porque no acceden a un medicamento, porque los dueños de los patentes de los medicamentos lo venden a precios altísimos. Y esta discusión es planetaria, ¿no? Y ahí volvemos al tema de los consejos de salarios y concretamente al retiro de las empresas del agro de las negociaciones del Consejo de Salario, en lo que decía Danilo, esa acusación a que el gobierno toma parte por los trabajadores, ¿no? Usted dijo ayer que se estaban reuniendo con las empresas para generar un acercamiento. ¿Ya se dio alguna reunión? No, tal vez se haya tenido una mala expresión ahí. Nosotros le pedimos una entrevista a la ARU y la ARU no las concedió, la vamos a tener. Es una entrevista de perfil bajo. ¿Con qué intención? Con la intención, en primer lugar, de reconstruir la confianza, porque la negociación parte de que dos partes que tienen intereses contrapuestos generan confianza para negociar, aún en las diferencias más amplias. En segundo lugar, para ver cuáles son las posiciones de cada uno de los sectores. Pero no parece ser el problema entre trabajadores y empresarios, ¿no? Sino con el Poder Ejecutivo, más concretamente sí, con el Ministerio de que Trabajo. Gana 17.000 de hecho, el pesos. ministro dijo, bueno, que negocien sin nosotros y después vienen. Bueno, nosotros defendemos la institucionalidad en todos los campos, ¿no? Yo defiendo el Parlamento democrático, defiendo la institucionalidad electa democráticamente, defiendo un modelo democrático. Yo creo que Uruguay es la única democracia plena de América Latina o una de las más potentes democracias de América Latina, y uno de sus instrumentos democráticos son las relaciones laborales entre gobierno, trabajadores y empresarios. No es solo defender si logro un 1% más o no, en una ronda que es compleja. Es defender el instrumento que te posibilita negociar socialmente cosas, que te permita dialogar socialmente. Entonces, la defensa del instrumento no necesariamente es la defensa de un punto de aumento en el salario, es la defensa de un instrumento democrático que permite discutir condiciones de trabajo, que permite discutir salud y seguridad en el trabajo, que permite discutir cómo se protege la vida del trabajador, que promete discutir, que se puede discutir temas culturales. Es decir, es muy grande el abanico de temas. Cuando las empresas se retiran, ¿están atacando ese instrumento? Yo pienso que sí, pero parto de la base de que cualquier decisión, por equivocada que ésta sea, tiene reversión. No parto de la base, y lo digo para mí también, en más de una oportunidad he tomado decisiones erráticas, porque convencido de algo, estudiando algo, tomé una decisión y nunca tuve problema en volver hacia atrás, repensar y reactuar. Esto obviamente no lo puedo decir yo. Lo que voy a tratar en las conversaciones es de, en primer lugar, generar las condiciones para que haya diálogo entre trabajadores y empresarios. Y esto tiene que haber siempre, en cualquier circunstancia. Sin este diálogo solo podemos hablar de conflictos, ¿verdad? Porque digamos, ¿cómo se resuelve un conflicto? ¿De más allá o más acá? En una mesa, no parecida a esta, porque esta es triangular, hay pocas mesas triangulares, pero en una mesa redonda, cuadrada, hexagonal, en una mesa finalmente se terminan resolviendo las diferencias. Pero también se puede adelantarse al problema. Si hay una dificultad, obviamente que dialogar es lo más adecuado. Y bueno, hemos encontrado la posibilidad de dialogar. En estas horas vamos a escribirle a las demás agremiaciones agropecuarias a los efectos de también tener reuniones, y ojalá que como resultado de la misma logremos hablar de todo el tema del agro, porque empecemos por algo. El agro es muy importante para el Uruguay, la agroindustria es muy importante para el Uruguay, no debemos subestimar el sector. A veces en el urbanismo, en cierta medida, lo miramos con mucha lejanía. En segundo lugar, para ver cuál es la circunstancia de los trabajadores. Y en tercer lugar, para ver si se puede efectivamente generar condiciones para que haya un diálogo entre trabajadores, empresarios y gobiernos que finalmente termine en un convenio colectivo. Porque lo mejor que puede dar la negociación colectiva al final de la jornada, cuando termina el trabajo de ese ámbito, es que haya un convenio colectivo de trabajo. Fernando, en el marco de estas movilizaciones y de aquellos rubros en los que las cosas están trancadas, ayer se dio un hecho que me parece destacable por lo diferente del accionar. La fiscal Brenda Pupo solicitó a trabajadores que se encontraban en un supermercado realizando una movilización, una manifestación, el desalojo. Yo escuché hoy varias versiones periodísticas de cómo se fueron dando las situaciones. Estamos hablando de una situación que se llevó adelante en tono totalmente pacífico, ¿verdad? Es decir, los trabajadores estaban realizando su manifestación, creo que en la puerta del local, primero se apersonó la autoridad policial y luego aparecieron con una orden de la fiscal Brenda Pupo de realizar el desalojo, y allí se realiza el desalojo.
No es a lo que estamos acostumbrados, digo, porque con ese criterio no hubiéramos tenido, por ejemplo, la manifestación que tuvimos en la Puerta de la Tablada hace algunos días atrás, como otras tantas manifestaciones que se realizan en las puertas de los locales o de los comercios o de las estaciones de servicio y así podría seguir. ¿Se extralimitó la fiscal Pupo? Los otros fiscales o a quienes les llegaron las denuncias en otras ocasiones no actuaron bien? Es decir, porque si no parece que la ley no es pareja para todos. Sí, yo parto de la base que los conflictos laborales deberían laudarse en el ámbito del trabajo y no en el ámbito de la justicia. Fundamentalmente porque ni todos los fiscales tienen por qué conocer el mundo del trabajo, ni todos los jueces tienen por qué conocerlo. Y todos laudan con una vara diferente. Digamos, yo no sé en qué parte de la ley nacional está prohibido pararse en la puerta de un supermercado. Yo no encuentro. No está obstaculizado ni el ingreso ni las cajas. Ninguna de las dos cosas. Entonces, una decisión que dice por las dudas que obstruyan la salida o la entrada, mando a decir que no se puede bloquear la entrada, a mí me parece que es una decisión extralimitada. De todas maneras, obviamente que la estamos sometiendo al estudio de nuestros juristas, es un tema de legalidad, pero también es un tema sindical. Nosotros veremos cuál es la acción sindical que podemos tomar si nos parece que el laudo de la fiscal no es el adecuado. Respetuosos de la justicia hasta el último día. Pero ser respetuoso no quiere decir compartir todas las decisiones de la justicia. No, ustedes respetan, pero en el discrepan. Uruguay estamos entrando en una lógica que es equivocada, que es decir, lo que la justicia dice, lo dijo Dios. No, lo que la justicia dice, lo dice seres humanos que interpretan las leyes de la mejor manera posible. Lo que sí podemos decir es que tenemos un poder judicial serio en el Uruguay, pero no siempre sus decisiones han sido acertadas. Si no, fíjense la cantidad de juicios que hay por fallos desacertados. Entonces, lo que desde mi punto de vista hay es que nos vamos acostumbrando a judicializar los conflictos. Y no digo de una sola parte, ¿eh? A veces las dos partes judicializamos los conflictos, cuando en verdad los conflictos son inherentes a las relaciones entre las organizaciones y deberían laudarlos aquellos que representan las organizaciones. Y en todo caso el Ministerio de Trabajo. Cuando colocamos actores como la justicia uruguaya, es un derecho constitucional y legal, pero empezamos a complejizar los vínculos, ¿no? Parto de la base de que hubo ahí una extralimitación, pero que quisiera verlo con los juristas, ¿no? Para que la gente entienda un poco también el razonamiento al que apunto, quiero ser coherente con lo que ayer le preguntaba a García Pintos. Le decía que estoy viendo los ciudadanos estamos viendo una exposición de los empresarios que antes no veíamos. Es decir, el empresariado uruguayo siempre mantuvo como un bajo perfil, si le queremos poner ese nombre, a la hora de la pulseada fuera en consejos de salario por determinado tipo de cosas. Yo estoy viendo una salida de diferentes actores empresariales, de diferentes cámaras, una salida mucho más pública, haciendo énfasis en el tema educación, tratando de buscar los puntos de contacto, pero digo, podría llamarlo como parte de una estrategia de visibilizarse como antes no se visibilizaba. Le hice esta pregunta porque de alguna manera he escuchado por allí, por parte de la central sindical, que ustedes están como atentos a una ofensiva que podría ser orquestada por parte de los empresarios, en particular en estos consejos de salario y en particular en esta coyuntura. Y entonces ahí me tengo que armar un rompecabezas y decir, para pensar en eso tengo que pensar, sí, es cierto, me están hablando de que estamos en una crisis económica, es cierto, me están diciendo que se están perdiendo puestos de trabajo, es cierto, me están diciendo que está yendo un tanto por ciento más de gente al seguro de paro, es cierto, me están diciendo que se van a perder puestos de trabajo. Entonces puedo llegar a armar dentro de todo eso, porque para que la fiscal actuara me dio una denuncia. Y en este caso la denuncia tiene que haber mediado por parte de la empresa privada. Entonces armo todo ese rompecabezas y le pregunto al presidente de la central sindical, ¿piensan que hay como una suerte de estrategia de los empresarios en esta coyuntura en particular diferente a la de otras oportunidades? Yo no lo puedo afirmar porque, tengo unas cuantas cualidades, pero no la dan a clara. No leo el futuro, no he aprendido esa virtud. Pero sí puedo decir, se colocaron en un lugar
diferente al que tenían en anteriores rondas. Por ejemplo, colocando una plataforma reivindicativa del sector. Eso que hablaba de las horas extras son páginas escritas presentadas por las cámaras empresariales. Yo no sé cómo usted hace trabajar más de 8 horas sin pagar horas extras. Entonces le ofrecen flexibilizar los horarios y probablemente a alguna gente esto le caiga simpático, pero es una rebaja de derechos laborales. Por ejemplo, la media hora de descanso, por ejemplo, en otras actitudes que han planteado. Y también tienen una exposición pública en términos del empleo. No cuando creció, porque cuidado, yo no soy de los que critico a los periodistas, pero hay medios que juegan su papel. Cuando se construyeron 300.000 puestos de trabajo, nadie puso en un titular de diario: gracias a la acción del movimiento obrero se construyeron 300.000 puestos de trabajo. Porque miren que luchamos para que se construyera trabajo. Y también el Uruguay tuvo un buen periodo, crecimiento económico, buenos precios de los commodities, de alguna manera el políticas famoso viento sociales. de cola, digamos. Sí, ¿no? pero el que ya lleva 15 años para ser un viento es un vientito permanente, ¿no? Vamos, no es un vientito circunstancial. Pero si se pierden 40.000, se destruyeron 40.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se destruyeron? ¿Es que no van a estar más? Esos capaz que no están más, pero capaz que se construyen otros 40.000. Probablemente en la construcción se construyan muchos. Hay que ver la inversión cómo llega al Uruguay. Entonces, está claro que no estamos viviendo el mismo año que 2009 o 2010, no estamos negociando en esas circunstancias, pero somos coherentes con eso. No es que nuestros planteos están como si estuviéramos en el 2009, no, estamos negociando con la circunstancia actual. Y eso es ser responsable, ¿me explico? Es no pensar en una realidad que hoy no tenemos, pero tampoco en una que no tenemos. No tenemos el Uruguay en crisis, no tenemos el Uruguay en recesión, no tenemos el Uruguay en grandes dificultades, tenemos estas dificultades que son importantes. Por ejemplo, si hoy se va a plantear el tema número 1 en la agenda es el trabajo. Si hay personas que van al trabajo, si hay personas que van al seguro de paro y tienen 50 y pico de años, claro que ahí hay un daño enorme a esas personas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicosocial. Cualquier persona que entra en esa condición tiene un problema. Yo he hablado con muchas de ellas y sé que este es el principal problema, porque el trabajo no es solo un ingreso económico. Es tu vínculo con tus compañeros, es el vestuario, es la conversación, es el ingreso de FONASA, es el poder tener cosas para difundir, ir y conversar en tu casa. Yo te diría que en relación al trabajo se construye buena parte de nuestro andamiaje social, de nuestro vínculo social, de nuestro vínculo como sociedad. Es el saber que todavía me necesitan. Y es sentirse útil, claro. Entonces, cuando un empresario deja sin trabajo a personas, lo debería meditar 500 veces, ¿no? Porque a veces se hace por razones imprescindibles para salvar la empresa y a veces no. Como te digo. ¿Está especulando con la situación? Yo pienso que en muchos sectores sí. Bueno, por ejemplo, el sector hotelero gastronómico, que en los últimos 10 años se ha favorecido por el turismo interno y que en cada consejo de salario ha planteado que no puede pagar aumentos salariales. ¿Y dónde van los turistas? ¿Qué hacen los turistas con la plata? Cuando dan los datos del Ministerio de Turismo, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se evapora? ¿Me explico? Hay cosas que la gente debería poder entender. Yo a veces no lo logro hacer, pero no cejo ni un solo día de hacerlo. ¿Me explico? Ahora, el Uruguay no se resuelve con la confrontación de que yo digo un insulto mayor que el otro. Yo todo lo que estoy diciendo es tratando de racionalizar las circunstancias. ¿Qué le pedimos? ¿Que se apriete el cinturón el que gana 17.000 pesos? ¿Alguien de ustedes está dispuesto a hacerlo? Pararse en la cámara y decir, yo como periodista le voy a pedir al de 17.000 pesos que se apriete un ojal del cinturón. Cuando algunos pagan por la universidad esa cuota. ¿Me explico? Por ir a la universidad privada pagan esa cuota. Y le piden al que gana ese salario que tenga esas circunstancias. ¿Qué le podemos pedir al jubilado que gana 11.000 o 12.000 o 13.000? Yo sé que el gobierno, cuando digo esto, me dice, pero gana el doble de lo que ganaba. Mi pregunta es si da. Obvio que antes vivía el doble de peor. ¿Da para los jubilados vivir con ese salario? Y mientras haya estas injusticias sociales, ¿el movimiento sindical no tiene que dar una dura pelea? Si no la diéramos, ¿podríamos mirarnos al espejo y sentir respeto por nosotros mismos? Yo creo que no. Ya tenemos que cerrar. ¿Continúa siendo una herramienta útil el paro? ¿Y qué te parece? Gracias a eso vos tenés 8 horas, gracias a eso te pagan un salario, gracias a eso hay un seguro de paro, gracias a eso hay asignaciones familiares para los hogares más pobres, gracias a eso se va a votar en los próximos días la ley de fondo de insolvencia patronal, por lo cual si echan a un trabajador y el empresario no le puede pagar, ese fondo va a cubrir el gasto.
se va a votar una ley de empleo para personas con discapacidad y la persona con discapacidad va a pasar de ser un sujeto de caridad a un sujeto de derecho. Si conoceráis, yo vengo de origen cristiano, no lo puedo negar, si conocéis al árbol por sus frutos es innegable que la lucha del movimiento sindical produjo 56% de aumento salarial en el sector privado, un porcentaje similar en el sector público, en algunos más, sobre todo en los sectores menores a los que denominábamos 10.000 pesistas. Y esta es una lucha permanente del movimiento sindical. Si el movimiento sindical todo esto lo puede hacer mágicamente, no. Son años y años de lucha, años de concentración, de conjugar cosas, de intentar aprovechar aquellos momentos donde la correlación de fuerzas es positiva. Esta es la única medida, porque eso sí yo puedo entender. No, no es la única medida.